Dios le bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia, San Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿no? Aquí el Señor nos deja la gran comisión y una gran demanda y una gran responsabilidad que no solamente involucra a los 5 ministerios, sino nos involucra a todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Es un mandato que el Señor nos manda y que debemos realmente tomarlo como sus últimas palabras antes de ascender los cielos. Entonces tiene mucha seriedad y tiene mucho compromiso, y que es importante que realmente lo podamos comprender. Somos llamados como cristianos, como hijos de Dios, a que otras personas puedan conocer a Cristo y a enseñarles y a transmitirle todo lo que el Señor nos da a través de la palabra. Pero vamos a la Biblia y dice así, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos entender a través de esta palabra que es un mandato del Señor y que es lo que va a permitir que el reino de Dios se extienda hacia diferentes lugares. Es a través del discipulado, es a través de enseñar la palabra, ¿no? Dice que los discípulos habían llenado la ciudad de la doctrina, ¿no? Y está muy bueno los congresos, está muy bueno los cultos de gloria, está muy bueno los retiros, y todo lo que hacemos es un complemento, pero el discipulado es vital. Es algo que cada cristiano tendría que tenerlo insertado y se tendría que revelar con claridad, porque es una orden del Señor. Ir y hacer discípulos, ¿no? Enseñarle a la gente todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y cuando yo miraba aquí Hechos capítulo 5, versículo 42, veía rasgos esenciales de la iglesia que fueron lo que permitió que la iglesia se multiplicara, creciera y se extendiera el reino de Dios a diferentes partes. Y tenía que ver con llevar la enseñanza, transmitir la enseñanza. Y cuando miramos aquí Hechos 5, 42, y escuché esto, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacía la iglesia? No cesaba de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y eso fue lo que permitió que de ese pequeño grupo de 12, luego se convirtieron en 70, luego en 120, luego en 500, luego en 3000, luego en 5000, y así se multiplicó la iglesia a través del evangelismo y el discipulado. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿a quién estamos discipulando en este momento? ¿A quién estás discipulando vos? ¿A quién estoy discipulando yo? Si es una orden vital que el Señor nos dio, ¿estamos obedeciendo esa orden del Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios, que es hacer discípulos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero esto es una orden terminante. Y para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia entienda realmente lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas y para la extensión del reino, tiene que ver con la enseñanza y la predicación, ¿no? Porque el evangelismo, llevamos la palabra, predicamos, hacemos campaña, pero si el fruto queda sin contención, sin conservación de ese fruto, luego se pierde, ¿no? Podemos tener la experiencia de grandes, por lo menos aquí en Argentina, de grandes moveres de Dios, de multitudes que se aborrataban, pero la iglesia no estuvo preparada para hacer una buena tarea de discipulado. Por eso tenemos que reexaminarnos y volver a las bases, volver a lo que el Señor dejó escrito y llevarlo a la práctica para poder ver
Argentina para Cristo y el mundo para Cristo. Dice que estos cristianos primitivos no cesaban de enseñar y de predicar todos los días, dice. No un domingo, no una vez cuando no estoy tan cansado, no, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar la palabra y de predicar a Jesucristo. Sabemos que los hogares son un lugar hermoso para llevar la enseñanza en el seno familiar, porque pueden llegar no solo los familiares, pueden llegar los vecinos, pueden llegar los amigos, pueden llegar los conocidos a recibir la enseñanza, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Dios se va a glorificar, la iglesia se va a expandir a través del evangelismo, la enseñanza y la predicación. Por eso es importante que podemos ver en la Biblia que el Señor nos manda a ser discípulos, y eso tiene que estar como insertado en el corazón de cada cristiano. Y yo estaba mirando algo muy importante también, si usted mira ahí en el capítulo 6 de Hechos, versículo 7, y escuche lo que dice. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir que cuando nosotros tomamos el discipulado como un mandato del Señor, el predicar la palabra, el enseñar y sobre todo el discipulado, vamos a ver un crecimiento personal y un crecimiento congregacional y la expansión del reino, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. Y miraba algo, ¿no? El discipulado es un aconsejamiento profundo y bíblico. No es lo que me parece, no es lo que se está hablando de la moda cristiana, sino darle buenas bases. Ayer hablaba con la hija de mis primeros pastores y yo le podía decir, mira, lo que nos enseñaron tus padres hace 35 años atrás nos permitieron estar plantados en la palabra. ¿Por qué? Porque nos sembraron bases bíblicas, nos dieron un discipulado profundo que nos permitió a través de 35 años no movernos de la palabra. Y agradecemos a Dios por este siervo que hoy está en la presencia de Dios y por la sierva que ahora sigue trabajando después de tantos años en la obra del Señor. Entonces, el discipulado es un aconsejamiento profundo y bíblico que nos va a permitir conocer la voluntad de Dios y nos va a permitir crecer, madurar, desarrollarnos y poder dar todos los talentos que tenemos para la expansión del reino. Por eso son hermosos los cultos, son hermosos los recitales y todo tipo de eventos que podemos hacer, pero aquí tenemos que dar una prioridad, que es el discipulado, para que la iglesia sea una iglesia madura, para que una iglesia sea una iglesia que afecte a la sociedad, para que una iglesia trastorne las ciudades para bien. Necesitamos una iglesia que conozca bien la profundidad de la palabra de Dios y pueda enseñarla, porque no podemos enseñar lo que no aprendimos. Por eso necesitamos aprender de alguien y todos necesitamos ser enseñados. El discipulado es transferir principios de la palabra de Dios. El discipulado es una amistad profunda sobre aquella persona que yo estoy discipulado. Estoy discipulando a alguien que le estoy enseñando, a alguien que le estoy impartiendo, a alguien que lo voy llevando a que vaya dando los pasos hasta que vaya creciendo en el conocimiento y desarrollando. Es algo que no se termina, no es de una semana, no es de un mes. El discipulado debe ser constante y debe ser hasta el último, ¿no? El discipulado es ser un mentor de otro, un entrenador, ayudarlo en todo, porque la palabra de Dios nos da la enseñanza y nos da principios que se aplican a todas las áreas de nuestra vida, pero eso debe ser enseñado. La iglesia debe ser una iglesia realmente que no perezca por falta de conocimiento, y el conocimiento se adquiere primero a través de la disposición de aprender y de someterme a alguien que me guíe, que me entrene, que me prepare y que me vaya explicando la palabra de Dios y me vaya llevando a desarrollar el ministerio que Dios me dio.
El discipulado es ser un padre espiritual, paternal, afectivo. Uno tiene una paternidad con su hijo espiritual, uno le comparte cosas profundas, experiencias, y le va impartiendo el conocimiento de la palabra para que esa persona luego vaya en un crecimiento y no seamos niños espirituales y que estemos fluctuando, ¿no?, de un lado para el otro, corriendo tras luces de colores sin conocer bien en lo que creemos y ni poder defender la doctrina que se nos ha sido dada por el Señor Jesús, ¿no? El discipulado es alentar, es corregir, es instruir, es caminar con la otra persona para que vaya avanzando en su entendimiento y en todo lo que Dios tiene para esa vida. El discipulado es transferir el carácter de Jesús, la vida de Jesús a través de nosotros. Saber que Cristo es el modelo de líder, es el modelo de pastor, es el modelo de organizador. A Él tenemos que imitar y las Escrituras nos muestran el carácter de Jesús. Nosotros debemos imitarlo a Él, seguirlo a Él y impartir los principios que Él nos dejó, porque Él realmente lo hizo bien. Lo hizo bien y lo hizo de una manera eficaz. El discipulador ayuda al discípulo a conocer el propósito de Dios para su vida. El discipulador puede ver las habilidades del discípulo, puede ver las deficiencias, puede ver su capacidad, puede discernir el don y lo ayuda a que vaya desarrollándose en el don. Eso es lo que necesitamos hacer con otras personas para que tengamos una iglesia realmente que se expanda, que se multiplique. Dice que esta palabra que leíamos, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Por eso la iglesia tenía una fuerza, porque tenía el evangelismo como el empuje, la enseñanza y la predicación, y era lo que llevaba a que el reino se extendiera y el territorio se extendiera de Cristo para que muchos realmente obedecieran a la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. El discipulado es ser modelo para otro, como Jesús es nuestro modelo. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, y aquellos que discipulamos tenemos que impartir lo que recibimos del Señor y tomar realmente todo lo que viene de Dios para poder ser un testimonio. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Qué desafío, ¿no? Para eso el discipulador tenemos que ser buen testimonio, de integridad, de amor, de honestidad, de conducta, de ética. Necesitamos transmitir la enseñanza, pero también ser ejemplo, ¿no? Seguro que todos estamos en el proceso, pero procurar también medir cada palabra y todo lo que hacemos, porque lo bueno que podamos transmitir se va a multiplicar y replicar en otros, pero también lo malo. Entonces que el Señor nos ayude, si somos discipuladores, a ser buenos discipuladores. No podemos llevar a nuestros discípulos a donde nosotros no vamos. Es decir que si yo quiero discipular a alguien, tengo que tener la disposición para que alguien me discipule a mí. Todos necesitamos ser discipulados. Siempre hay alguien que tiene más experiencia que nosotros, más heridas en batalla que nosotros. Qué hermoso y qué glorioso es poder tener un mentor que nos puede evitar a cometer errores que por ignorancia muchas veces lo cometemos. Pero qué bueno es tener un mentor que nos puede decir, mira, ten cuidado, por acá no, es por acá. Qué bendición, qué gozo, ¿no? Necesitamos realmente acoplarnos de ese tipo de personas que nos ayuden y que no sea que nos pase la vida y seamos niños espirituales, debiendo ser maestros, debiendo ser personas ya de recursos, de fruto. Todavía estemos en el banco de una iglesia solamente con más pelo blanco y sin ningún fruto. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que hacemos con nuestros talentos. Los años nos pasan, pero un día estaremos delante de Dios.
tendríamos que pensar bien qué le vamos a decir. Señor, no te serví porque no me gustaba el hermano, porque el pastor no me caía simpático, porque la iglesia no tenía el color que yo quería. No sé las cosas que le vamos a decir, pero que reflexionemos en el llamado de Jesús y que dejemos la niñez a un lugar, a un costado, y comencemos a obedecer lo que el Señor nos está mandando, que es hacer discípulos. Seguro no es rápido, no es sencillo, no es pavada. Es un compromiso con Dios y es un compromiso con la persona que discipulo, y es una tarea, y es un trabajo, y es un esfuerzo, pero vale la pena porque es estar en la voluntad de Dios. Terminando, seremos buenos discipuladores si somos buenos discípulos. A algunos les gusta discipular, pero no les gusta ser discipulado. Muchos son sabios en su propia opinión, son necios y sucumben, pero qué bueno que seamos dóciles para que podamos siempre aprender de alguien que tiene más experiencia de nosotros, que nos puede impartir riquezas espirituales a través de la palabra y de su experiencia de vida. Que el Señor nos ayude a que se nos revele esta palabra que nos dio el Señor. Hagan discípulos, enséñenle, y que podamos realmente hacer todo lo que Dios nos pide. Que el Señor les bendiga.